y hermanas que trajimos Biblia. En el libro, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, es el libro, la epístola que estamos leyendo, en la cual estamos meditando. En el capítulo número 4 vamos a leer unos versículos. Capítulo número 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Leemos entonces versículo número 14, que nos dice de la manera siguiente la bendita palabra de Dios: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Amén. Hasta ahí dejamos la porción. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. En la lectura anterior, hermano y hermana, si usted se acuerda o si estuvo presente, veíamos cómo el apóstol Pablo comenzó, hermano, a mencionar, él hablaba, hermano, de que por el concepto que tenían los corintios acerca de los ministerios, en este caso específico los apóstoles, el apóstol Pablo aclara, hermano, que no es como ellos piensan, porque ellos buscaban y pensaban que había uno que era mejor que todos, que había uno que tenía el primer lugar en todos. Sin embargo, el apóstol Pablo les hace saber de que a ellos, dice, los apóstoles, los ministros, dice, pienso que Dios, dice, nos ha puesto como un espectáculo, como los postreros. Y entonces menciona, hermano, una serie de dificultades a través de las cuales los ministros, los apóstoles, tienen que pasar, y que para que la obra de Dios sea fortalecida, es necesario que estos ministros, estos apóstoles, entiendan eso, que son llamados a ser los postreros en todo y a ser los que pongan, hermano, la cuota de sacrificio, de negación, para que la obra de Dios sea bendecida, o la iglesia de Dios sea bendecida. Entonces, por eso él comienza a hablar, hermano, de lo que son las características. Va a hablar también de las funciones del ministro del evangelio, del apóstol. Pero él está mencionando, hermano, características para que, hermano, nosotros podamos identificar a los verdaderos apóstoles. Porque hay verdaderos apóstoles y hay falsos apóstoles. Porque hay verdaderos ministros y hay falsos ministros. Hay ministros de Dios y ministros de Satanás, que se dicen ser ministros de Dios. Hay hijos de Dios y hay personas que dicen que son hijos de Dios y no son hijos de Dios. Entonces, por eso el Señor, a través del apóstol Pablo, está mostrando, hermano, esas características de los ministros. Repito, en este caso los apóstoles, porque es lo que está cuestionando el apóstol Pablo, porque eso es lo que ellos, hermano, cuestionaban, ¿verdad? ¿Quién era el mejor apóstol? Y ya él mencionó, hermano, acerca de una de las características, dice que es, hermano, la entrega, la abnegación que el apóstol, hermano, debe de tener hacia la obra de Dios. Que debe de haber una entrega total, que no debe de, hermano, buscar su propio bien, ni buscar, hermano, proveerse o valerse de las vidas para poder, hermano, proporcionarse a sí mismo un bien personal. Entonces, por eso él habla, hermano, de esa cualidad, hermano, que debe de verse, debemos de ver, hermano, en cada ministro, en cada apóstol, hermano, y debe de ser eso, la abnegación, ¿verdad? La entrega que debe de haber, ¿verdad? La disposición para, hermano, servir a Dios, servirle al pueblo de Dios. Y que si, hermano, el ministro, el apóstol, hermano, se interesa, hermano, se mete profundamente en las necesidades, en los problemas,
en las situaciones, es por eso mismo, porque ama la obra de Dios, porque ama las vidas, porque no quiere que el diablo, hermano, gane ventaja y destruya los hogares y destruya las vidas. Por eso el apóstol, hermano, debe de estar dispuesto, hermano, abnegadamente, entregado, sin reserva. Hermano, no tiene que decir, es que hoy no voy a poder, hermano. El verdadero apóstol de Dios, el verdadero ministro, siempre tiene tiempo para el pueblo de Dios. Siempre. Esa es una de las características. No es que va a haber un horario de servicio, ¿verdad? De parte del ministro. Dice horarios para consejería de 8 a 12 y de 12 a 4 almuerzo y de 5 a 6 entonces puede regresar. No, hermano, el ministro de Dios no tiene horario de trabajo. No tiene horario de trabajo. Siempre está dispuesto, hermano, pendiente de que, hermano, el pueblo de Dios sea atendido. Ahora, hermano, él menciona aquí en el versículo 14 otras características. Y entonces él dice que lo que escribe porque esta carta, hermano, se la merecían los corintios por las cosas que andaban haciendo. Pero el apóstol Pablo, hermano, les habla duramente al punto de hacerlos llorar. Pero no porque, hermano, él quería verlos sufrir o quería, hermano, ser, ¿qué le puedo decir? Hermano, duro, sin corazón con ellos. Y por eso él pone, hermano, una característica del ministro. Y es que el ministro de Dios, hermano, debe de tener, hermano, un sentimiento, hermano, de padre hacia hijos, para con los hijos de Dios. Por eso él dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Quién es el padre o la madre que amando a su hijo no le va a dar consejo? Que amando a su hijo no le va a castigar cuando, hermano, hace algo malo. Que cuando su hijo o su hija hace algo malo no le va a reprender, claro, porque le ama, ¿verdad? Sin embargo, hermano, cuando, como dice la epístola a los Hebreos, dice que, hermano, cuando somos disciplinados, nos duele. Somos disciplinados, nos duele. Y al punto, hermano, que muchas veces el joven, el hijo que ha cometido alguna falta, la hija que ha cometido alguna falta, y se le castiga, piensa que no se le quiere. Piensa que no se le comprende. Y dice, sí, dice, me pegan por gusto. Un padre que ama a su hijo, a su hija, no le va a pegar por gusto, ¿verdad? ¿Verdad que no? No le va a pegar por gusto. Un padre o una madre que ama a su hija, a su hijo, no le va a regañar por gusto. Le va a regañar, le va a reprender porque le ama. Porque no quiere que se pierda, porque no quiere que cometa errores uno tras otro. Por eso, ¿verdad? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, mire, los estoy regañando, pero no lo estoy haciendo para avergonzarlos, sino que lo estoy haciendo como una amonestación de alguien que ama a sus hijos. Por eso, hermano, en la epístola a los Hebreos se explica y dice claramente, hermano, que padre es aquel que ama a su hijo y lo deja sin disciplina, dice. Pero si dice, se somete a la disciplina, es porque se le ama. Porque se le quiere, hermano, encaminar en las cosas rectas, en las cosas correctas. Entonces, hermano, ahora una cualidad más o característica de un ministro, hermano, es que, hermano, siempre muestra, hermano, un cariño, un amor como de padre a hijo. Y no importa si es un niño, y no importa si es una jovencita o jovencito, y no importa si es un soltero joven, una soltera joven, y no importa si es un hombre casado o soltero, o una mujer casada o soltera. Él, hermano, el ministro, hermano, siempre quiere, hermano, ayudar con un corazón, hermano, limpio, como de padre a hijo. Como de padre a hijo. Y muchas veces, hermano,
como padre a hijos. Ya digo, hermano, los padres podemos testificar que cuando castigamos a nuestros hijos, aún a nosotros mismos nos duele castigarlos. Dice, ay, Dios mío, quizás me pasé, quizás le pegué muy duro, quizás el castigo fue muy grave, quizás estoy siendo muy severo, quizás estoy fallando, quizás le estoy castigando mucho. No, hermano, cada vez que se necesita la corrección hay que corregir. Porque después, bueno, usted y yo, que ya, hermano, hemos madurado un poquito, comprendemos el valor, hermano, que tiene esa reprensión, esa disciplina. Comprendemos, hermano, y vemos cómo, hermano, eso sirvió como una soga, como un freno, para que no nos fuéramos, hermano, como caballos desjarretados, hermano, como locos, para, hermano, al pecado. Para eso nos sirvió. Entonces, eso es lo que hace el ministro, hermano. El ministro, hermano, se mete en todo problema que haya, y no importa, hermano, si le rechazan, y no importa si lo ven mal, y no le importa si hablan mal, y no le importa, hermano, si le tiran la puerta, no le importa, porque a él lo que quiere es ayudar a esa familia, a ese hogar. Y así, esa es la característica del ministro, hermano, que está pendiente, hermano, y que cuando, hermano, pasa algo, inmediatamente quiere intervenir para llegar y dar el consejo, para llegar, hermano, y tratar de tranquilizar, hermano, las aguas cuando están, hermano, muy removidas. Pero lo hace, hermano, con el corazón limpio, como un padre a un hijo. Entonces, hermano, cuando se nos reprenda, cuando se nos llame al orden, o cuando se nos imponga disciplina, démosle gracias a Dios que hay alguien que se fija en nosotros, que hay alguien que se interesa en nosotros, que hay alguien que está pendiente de nosotros. Démosle gracias a Dios, hermano, porque usted sabe lo que estaba diciendo, lo que el Señor lo dijo claramente, que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y al no haber amor, hermano, se pierde el interés, hermano, de lo que pueda hacer otra vida. Si no tiene amor, ¿qué me importa lo que haga? A mí me importa mi vida. Si no tiene amor, a mí ¿qué me importa lo que hagan? Que vayan. Si no quieren venir, que no vengan. A mí ¿qué me importa? No, sí, al ministro sí le importa. Al ministro sí le importa que vengan. Que se vayan al diablo. No, al ministro le importa que no se vayan al diablo, que se queden con Dios. Al ministro sí le interesa. Y esa es una característica, hermano. Y como le digo, si por tener esa característica el ministro, hermano, va a ser rechazado, hermano, ¿qué importa? Mejor que nos rechacen, hermano, porque queremos ayudar, y no que nos rechacen, hermano, porque no queremos ayudar. Que la gente diga, mire, yo tuve un problema, fui a buscar y ni me quiso atender el pastor, ni me peló. Para nada me hizo caso, le comenté mi necesidad y ni siquiera me dijo que íbamos a orar. Entonces, una de las características de los apóstoles de Dios es que no van buscando lo suyo propio, van buscando el bien de la iglesia de Dios. Van buscando el bien de la iglesia de Dios. Por eso le digo, el ministro, una de las características del apóstol es esa, ¿verdad? De que el apóstol, mire, es que ha tergiversado tanto, hermano. Se ha tergiversado tanto el evangelio, que para muchos, hermano, el evangelio no es lo que en realidad es, sino que es otra, hermano, otra manera de ver, hermano, el hacer dinero, otra manera de ver cómo, hermano, se sobrevive, hermano, materialmente. Entonces dice el apóstol Pablo que él lo está haciendo, reprendiéndolos, regañándolos, no porque los quiera avergonzar, sino porque los ama como hijos míos amados. Entonces fíjense, Pablo está hablando, le dice, pónganse a pensar que lo que estoy hablando, los estoy regañando, pero lo estoy haciendo como que si ustedes son mis hijos, como quien merece, como quien quiere lo mejor para ustedes, como quien sabe que esta reprensión puede ser dura, pero que después va a traer un fruto apacible de justicia. De justicia.
Entonces, hermano, esas varitas, ¿verdad? Esos castigos, esas disciplinas que recibimos, hermano, humanamente, fueron realmente de parte de Dios porque nos ama. Y Dios puso en el corazón de nuestros seres amados el ser así, hermano, rígidos, severos, pero no porque nos odiaban, porque querían descargar su ira en nosotros, sino, hermano, porque querían hacer de nosotros hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres. Sí, mire, hermano, sí, hay padres que siendo estrictos y severos, hermano, aún así sus hijos, hermano, se van a los vicios. Aún así, hermano, les dan, hermano, duro, los castigan, hermano, y siguen de necios, ¿verdad? Siendo severos. Ahora, ya no digamos, hermano, dejándolos hacer lo que ellos quieran. Es un error, ¿verdad? Ay, a mí qué me importa. Ay, haz lo que quieras. Yo ya no te voy a decir nada. No, momento. El padre tiene la obligación de velar por el bien de su hijo. La madre tiene la obligación de velar por el bien de sus hijos. El ministro, el apóstol, tiene la obligación de velar por el bien de la iglesia. Tiene la obligación. O sea, el ministro no puede agarrar excusas, hermano, como cualquier miembro de la iglesia. Es que, no, hermano, fíjese que no puede venir porque fíjese que el calor. El ministro no puede traer esa excusa. Hermano, dispense, no va a venir el pastor porque fíjese que tiene mucho calor y se fue a Cancún. Se fue a Cancún porque mucho calor aquí. Así que se fue a pasear. Así que ahí lo excusan. Oren por él para que no se vaya a ahogar. Hermano, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Que el ministro va a estar faltando, hermano, por cualquier causa o razón que muchas veces los miembros de la iglesia tienen, hermano. Razones injustificadas, ¿verdad? Pero las tiene y dice, bueno, ni modo, pues no pudo venir. Pero al ministro, el ministro no puede hacer eso. El apóstol no puede hacer eso. Porque si él se pone, hermano, se descuida, el diablo va a ganar ventaja. Porque eso es lo que está esperando. Dice que él anda, dice, viendo alrededor a quién devorar. O sea, el diablo anda a ver quién se descuida. A ver, cuando se descuida el pastor, entonces ahí le caigo yo y le robo una ovejita. Entonces el pastor no puede descuidarse, el ministro no puede descuidarse. Porque si se descuida, el diablo, hermano, como león rugiente, va y arrebata. Amén, hermano. 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Entonces, aquí mire, es algo tremendo porque los ayos, realmente, hermano, en aquel tiempo, hermano, los que hoy son como niñeras, antes eran hombres y les llamaban ayos. Entonces el ayo tenía, hermano, bueno, habían ayos para diferentes funciones. Y habían ayos que hacían todas las funciones, como de educar a los hijos de los amos, como de llevarlos a la escuela, de cuidarlos, de vestirlos, de darles de comer, de todo. Habían ayos. Pero el ayo, hermano, era eso, era un sirviente al cual se le pagaba por su trabajo. Entonces, como estos estaban, hermano, peleando, hermano, de que habían muchos ahí que eran mejores unos que otros, Pablo dice, porque en Corinto, hermano, llegaba mucha gente, visitaban muchos ministros. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, aunque ustedes como cristianos tengan 10,000 años, fíjense, no ponen ni 2, 3 años, 10,000 años, que tengan un año para oración, que tengan un año para doctrina, que tengan un año para dones, que tengan un año para esto, que tengan un año para esto, que tengan un año para esto. Aunque tengan muchos enseñadores, uno es vuestro Padre espiritual. Y ese soy yo, dice Pablo. Porque, hermano, en Corinto no había nada. O sea, en Corinto lo que había era mundanalidad. Sin embargo, hermano, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hermano, llega a Corinto, hermano, y ahí permanece 3 años, que es uno de los lugares donde más años permaneció, aunque él, como dice, no tenemos morada fija, porque no tenía. Si Pablo se quedaba, el apóstol Pablo se quedaba en una ciudad, era por causa de la obra de Dios, no por andar, hermano, turisteando, ¿verdad? Era por causa de la obra de Dios.
Éfeso fue otra de las ciudades donde estuvo un buen tiempo, 3 años. Pero hay ciudades como Tesalónica donde estuvo 3 semanas y se acabó y se iba. Entonces por eso decía, no tenemos morada fija. Como apóstoles, como hombres de Dios, no tenemos morada fija. Pero fíjense, ¿qué es lo que sucede? De que los apóstoles modernos, hermano, mire, no sé si ustedes han leído de un pastor que está pidiendo ofrenditas de amor para comprarse un avión más caro que el que ya tiene. Imagínense. Entonces, podemos decir que ese es, hermano, un ministro del evangelio. Por sus frutos podemos ver que no, que lo que ha hecho este hombre del evangelio es una manera de enriquecerse. Y que en lugar de andar viajando, hermano, levantando obras, predicando la palabra de Dios, lo más seguro es que anda paseando. Vas a ver, ¿verdad? Quizás estamos pecando de alcanzativos. Pero el apóstol Pablo dice, ¿quieren saber mi dirección? No tengo dirección fija. ¿No tiene casa? No. ¿Un condominio? No. ¿Dueño de algún edificio? No. ¿Y dónde vive usted? Pues mira, a veces estoy en una ciudad, a veces estoy en otra. ¿Pero dónde vive? Pues no sé dónde, no tengo. Entonces el ministro, hermano, no busca del evangelio una manera de enriquecerse, sino que él mismo dice, sino que con nuestras propias manos trabajamos duramente y nos fatigamos por causa de la obra de Dios. O sea, Pablo decía, bueno, hermanos, vamos a tener que trabajar porque no hay dinero, no cayeron ofrendas, entonces a trabajar para hacer fondos y así poder sufragar gastos de este equipo evangelístico. Y trabajaba, hermano. Por eso yo le decía, aquí el apóstol Pablo nos pone el pie a todos, hermano. Porque Pablo era de aquellos de que, bueno, no hay dinero, yo tengo unos centavitos ahorrados, pues aquí está, ocupémonos para la obra de Dios. Y los daba, hermano. O sea, Pablo no era de aquellos de que si no me pagan no predico, si no me pagan no voy. No, hermano. Si no había con qué, decía, pues si no hay, pues vámonos aunque sea a pie, pero tenemos que ir a hacer la obra de Dios. Y la hacía. Esa era una de las características del verdadero ministro del evangelio, hermano. Pablo no andaba con guardaespaldas como muchos, hermanos, ministros de hoy en día, ¿verdad? No andaba, hermano. Pablo no andaba pensando en grandezas, hermano. Pablo pensaba solamente en establecer el reino de Cristo en las vidas, en los hogares, en las familias, en las ciudades, hermano. Para que, hermano, podamos identificar cuando alguien diga yo soy apóstol. Averigüe. Apóstol, ¿apóstol de qué? ¿De Jesucristo o apóstol de qué? ¿Con qué propósito usted dice que es apóstol? ¿Ha sido usted enviado a hacer la obra de Dios o ha sido usted mismo enviado a usted mismo para enriquecerse a causa del evangelio? Y ese es el problema, ¿verdad? Que como dice el corito, ¿verdad? Antes, hermano, la lucha era, hermano, por ganar las almas, por glorificar el nombre de Dios. Hoy dice, los ministros se pelean por ver quién tiene mejor coche y mejor casa y mejor avión. Y ese es el más hermano triunfante. Dice, tiene un ministerio bien bendecido. Dice, tiene un ministerio muy rentable. Dice, muy bien, vive muy bien gracias al evangelio. No, pues ese no es así, hermano. Por eso le digo, decir yo soy apóstol es fácil, pero tener las características de apóstol, esa es otra cosa. Y por eso Pablo se los encarga a la iglesia allá en Asia. Dice, ustedes tienen que investigar, probar a los que se dicen ser apóstoles de Dios y no lo son. Y los han hallado mentirosos. Tienen este beneplácito de parte de Dios. Porque eso hacían ellos. Usted dice que es apóstol. Sí, pues entonces, si es apóstol, díganos qué doctrina trae. ¿A qué ministerio usted pertenece? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Cómo vive usted? ¿Qué hace usted? Y lo cuestionaban, a modo que se daban cuenta que era un apóstol fraudulento. Entonces Pablo dice, si ustedes pueden tener muchos líderes religiosos, pero aunque no lo quieran reconocer, un padre espiritual ustedes tienen.
Y ese soy yo, porque yo los engendré en Cristo. Entonces todas las obras que el apóstol Pablo estableció, hermano, era, por así decirlo, hermano, él era el padre espiritual de esa gente que había, hermano, sido ganada para Cristo en ese ministerio grande que el apóstol Pablo tenía. Aunque no, hermano, hubiesen aceptado a Cristo en una de las predicaciones del apóstol Pablo, pero si aceptaban a Cristo en esas obras en las cuales Dios había usado al apóstol Pablo para establecer el reino de Cristo, hermano, ellos, hermano, se debían al apóstol Pablo. Se debían al apóstol Pablo. Pero eso es lo que Pablo les está haciendo ver. Dejen de andar buscando quién habla mejor, quién grita más. Dejen de andar buscando eso. Vean las características. El verdadero ministro de Dios es un hombre entregado, servicial, abnegado. El verdadero ministro de Dios ama las almas como un padre a sus hijos. Eso hace el verdadero ministro de Dios. No anda, hermano, con jugaretas. No anda ahí, hermano, con cosas. Porque hay, bueno, como les digo, hay falsos ministros, hay falsos apóstoles. Y usted oye de escándalos, ¿verdad? Sexuales, de escándalos, hermano, económicos. Se oye de todo eso. Pero es ahí donde uno puede decir, este no es ministro de Dios. El punto es, hermano, de que por ser personajes públicos, personas públicas, porque personaje es alguien grande, y los ministros no son para llamarse grandes, son para llamarse siervos de Dios. Entonces, como personas públicas, hermano, el apóstol o los ministros, hermano, deben de tener cuidado, porque todo lo que hacen, en el caso de lo que predican, va a tener repercusión. En el caso de lo que enseñan, si enseñan una herejía, hermano, estarán, hermano, dañando a muchas gentes. Si enseñan mundanalidad, hermano, estarán arrastrando a la mundanalidad a muchas gentes. A muchas gentes. Y por eso el apóstol Pablo, él dice, miren, si quieren pueden tener un ayo para cualquier cosa, pero ustedes tienen que reconocer que en Cristo Jesús yo soy el que los engendré. Por mí ustedes escucharon el evangelio. Por mí el Señor estableció su reino aquí en Corinto y en todas las áreas de Asia. Pablo lo decía, hermano. Entonces, mire, hermano, uno, para ejemplo, como para nosotros, como hombres, como personas, hermano, que tenemos detrás de nosotros gente que nos está siguiendo, que confía en nosotros, hermano, debemos de tener cuidado. Porque lo que nosotros enseñamos, eso es lo que va a enseñar el pueblo. Lo que nosotros hablemos de la palabra de Dios, eso es lo que la gente va a aprender. Eso es lo que la gente va a aprender. En cambio, Dios quiere que el ministro de Dios, hermano, sea un hombre que, hermano, con toda confianza, hermano, pueda llegar, hermano, y que no se le vea como con recelo, como que a saber qué quiere. Quizá me viene a visitar para pedirme dinero, quizá viene a visitarme para ver qué saca, hermano. No es así. No puede ser así. El ministro no puede ir y dañar a las ovejas y dañar a las personas, hermano, engañarles, mentirles, robarles, porque entonces, hermano, ese no es ministro de Dios. Porque el ministro de Dios no va a aprenderlos por engaño a nadie. No le va a hacer una jugadita donde los está engañando para que caigan en la trampa y después él valerse de eso. No. Fíjese de que alguien escribió, hermano, hace años escribió un libro, pero en ese libro, hablando del evangelio, él decía esto, dice, el evangelio, dice, nació, dice, en Jerusalén como algo espiritual. Llegó, dice, a Grecia y se convirtió, dice, en filosofía. Se propagó, dice, para Roma y se convirtió, dice, en una institución política. Se propagó, dice, para el occidente, para Norteamérica, dice, que es Estados Unidos, dice, y se convirtió, dice, en una empresa. En una empresa. Y eso es lo que hay. Es cierto de que genera, hermano, fondos, pero ese es el punto, hermano, de que la mayoría de los grandes ministerios que hay, hermano, son pocos los que, hermano, de verdad ocupan esos fondos para las cosas de Dios.
Y son compañías o son, hermano, organizaciones poderosas, hermano. Económicamente poderosas. Pero que no lo ocupan, hermano, para otra cosa, sino para el bien de ellos. Entonces Pablo decía, bueno, nosotros estamos puestos por lo peor. Somos el desecho, somos la basura del mundo. Esos somos los verdaderos apóstoles. Pero ¿cómo usted oye que se presentan los ministros hoy? ¿Cómo se presentan los apóstoles? Dice fulano de tal, dice apóstol de Dios, dice máster en revelación y divinidad, no sé qué, de aquí y allá. Dice pastor fulano de tal, dice siervo de Dios, no sé qué, y acá, hermano, unos títulos que se ponen. Pablo dice, esta es mi carta de presentación. La escoria, la basura del mundo, lo peor, el desecho. Eso es lo que somos nosotros, decía Pablo. Así nos tienen. Somos el espectáculo, somos el espectáculo. Y de todo lo que hay que dar y recibir, somos, dice, nosotros el último lugar. O sea, Pablo decía, no, que coman todos, ahí si sobra como, si no, no hay problema. Ahora es difícil ver un ministro, hermano, delgado, casi todos son panzones. Es raro ver un ministro, hermano, delgado que bueno, tal vez algunos por su complexión pues no engordan, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir, hermano, de que en el evangelio, hermano, hay muchos que están saciados, que lo tienen todo, hermano, que no puede el mundo envidiarles nada porque lo tienen todo. Pablo decía, yo no tengo nada. Sin embargo, lo poco que tengo, estoy dispuesto a darlo por causa del evangelio. Y lo daba y lo dio, ¿verdad, hermano? Entonces, fíjese, para que el apóstol Pablo, otra de las características, hermano, del apóstol de Jesucristo, del ministro de Dios, es que, hermano, un personaje que debe de ser imitado. Ahora, fíjese, los hombres tratamos de imitar lo que nos agrada de otros. Imitamos el peinado del artista de moda. Imitamos la manera de vestir del artista de moda. Imitamos esto y lo otro. Queremos vestirnos como este personaje, como este artista. Lo imitamos. Pero el apóstol Pablo, hermano, hablando espiritualmente, él dice, por lo que es mi vida en la obra de Dios, imítenme a mí. Os ruego que me imitéis. Porque en el caso de los corintios, si ellos imitaban a Pablo, hermano, en su estilo de vida que él llevaba, miren, no iban a salir uno ni dos apóstoles de ellos, iban a salir muchos apóstoles. Si ellos imitaban lo que el apóstol Pablo hacía, hermano, ahí iba a haber, hermano, realmente una bendición espiritual. Porque ellos iban a comenzar, hermano, a tener, hermano, vigilias, ayunos, oraciones, ruegos, peticiones, travesías, predicaciones, evangelizaciones, hermano, sufrimientos, hermano, las marcas de Cristo en sus cuerpos, hermano, castigos, cárceles, opresiones, amenazas. Todo eso, hermano, los iba a hacer fortalecerse en Cristo Jesús. Y eso es lo que fortalecía al apóstol Pablo. Si usted lee el apóstol Pablo, hermano, dice, hermanos, dice, yo sobreabundo de gozo en las tribulaciones. O sea que cuando usted miraba al apóstol Pablo cantando y feliz, es porque estaba en una lucha espiritual con tantos problemas. Todo lo contrario, ¿verdad? De lo que muchos cristianos pensamos. Que venimos de ahí todos achorcholados a la iglesia. Y desde que entramos a la iglesia, destruidos, derrotados. Y ya, hasta para parquearnos, el pobre carrito todo de lado lo dejamos ahí. Y ya nos bajamos. Dios le bendiga, hermano. Una cara de aburrimiento que traemos a la iglesia, ya de derrota.
¿Cómo está, hermano? Ahí más con este calor que no se aguanta, hermano. ¿Y qué tal, hermano? Ahí pasa con luchas y qué calamidad, hermano. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Por qué no vino anoche? Ay, es que no me dieron ganas, hermano. Tanto problema, hermano. ¿Y qué pasó, hermano? Que no vino tal día a la iglesia. Es que se me olvidó que había culto, hermano. Se me olvidó. Estoy pasando por una depresión que hoy todo se me olvida, hermano. Imagínense, hermano, ¿qué vamos a recibir? Si la alabanza, que es la fortaleza nuestra, como dice la palabra de Dios, la preparación que nos va elevando al cielo para, hermano, traernos los dones espirituales, traernos la palabra, para fortalecernos, para bendecirnos, para, hermano, que vayamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, hermano, de entradita, hermano, derrotados. Bueno, por lo menos nosotros venimos, ¿verdad? Algo Dios puede hacer con nosotros. Pero y los que por derrotados no vinieron, hermano, imagínense, está peor, ¿verdad? Sí, porque el que no viene a la iglesia, bueno, algunos porque trabajan con razón, ¿verdad? Aunque a lo mejor a veces sin razón, pero la cosa es que trabajan. Pero hay quienes, hermano, sí pueden venir. Bueno, bien. Eso es lo que muestra que están derrotados espiritualmente, que no creen que en la iglesia Dios les va a fortalecer y les va a bendecir y les va a dar la victoria y van a salir de esa situación y van a salir en victoria. No lo creen y por eso dicen, ¿para qué ir a la iglesia? A lo mismo vamos, lo mismo nos dicen, lo mismo escuchamos, lo mismo profetizan, lo mismo hacen, hermano. Pero aunque lo mismo se diga, aunque lo mismo se profetice, aunque lo mismo se haga, hermano, las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana, hermano. El que viene dispuesto, hermano, a agarrar la victoria de Dios, hermano, de una palabra se va a agarrar. De ahí Dios lo va a bendecir. De ahí Dios le va a, hermano, le va a dar la lucecita que le va a abrir la puerta grande y eficaz, hermano, para sus necesidades. Pero no sentimos el deseo de buscar de Dios, como que no hay a quien imitar o no queremos imitar. Porque si de imitar se trata, los hermanitos músicos están aquí a las 4:30. Esa es una acción digna de imitar. Pero yo qué voy a hacer en la iglesia a las 4:30. Aquí hay que ayudar, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Entonces, hermano, si abrimos los ojos espirituales, usted siempre va a ver que podemos ser útiles en las cosas de Dios y que siempre va a haber alguien a quien podamos imitar en las cosas buenas, que nos va a bendecir. No, en la iglesia, ¿a quién hay que imitar? Deme uno, siquiera uno. ¿A quién vamos a imitar? Pero si en la iglesia no hay nadie, entonces busquemos en la Biblia, pues entonces. No hay nadie en la iglesia, pero aquí está el apóstol Pablo, que ahí dice que lo imitamos y a nadie voy a imitar, sino que al apóstol Pablo. Ahí imítelo pues a él, bendito sea Dios que lo imite a él. Porque a lo mejor Dios lo quiere poner de pastor o de apóstol en algún lugar o aquí quizás y usted no lo sabe. No, que en la iglesia, mire, ¿a quién hay que imitar en la iglesia? Si todas, hasta las servidoras son carnales y unas frías, pues entonces busquen la Biblia. Busquen la Biblia. Ahí de seguro va a encontrar una mujer de Dios en la cual usted puede inspirarse para imitar esa fe. Búsquenla. Y dejemos de poner pretextos, hermanos. No, y dice, yo por eso me congrego por internet, porque así nadie me está diciendo que llegue temprano, no me están diciendo dónde parquearme, no tengo que dar ofrenda ni diezmo, me va muy bien así, me congrego, oigo lo que quiero y bien estoy. Pues está muy mal si no lo sabe, porque va en contra de la palabra de Dios. Porque el Señor para eso dejó ministros, los ministerios, para eso dejó congregaciones, para que allí se reúna el pueblo de Dios. Y el que no siente el deseo de reunirse donde está el pueblo de Dios, ¿cómo que no es de Él entonces? Porque si yo no quiero ser parte de algo es porque no me siento parte de eso. Entonces el que no quiere congregarse donde está la iglesia es porque no se siente parte de la iglesia. Y si no se siente parte de la iglesia, pues también Dios no le va a bendecir. Eso es lo que dice el Señor. Si ustedes no oyen mi palabra, no ponen atención a mis palabras, entonces cuando ustedes clamen, yo no los voy a escuchar, dice el Señor. ¿Y por qué Dios no me escucha, hermano?
¿Y por qué será que yo le pido a Dios y no me responde, hermano? ¿Y por qué será? Ajá. ¿Y por qué no dice? ¿Y por qué será que no voy a la iglesia? ¿Y por qué será que no oro? ¿Y por qué será que no leo la Biblia? ¿Y por qué será que no voy a las vigilias? ¿Y por qué será que no apoyo la obra de Dios? ¿Y por qué será? ¿Por qué no se pregunta eso? Para que podamos ver, hermano, tener un examen, un autoexamen y ver, hermano, a qué nivel espiritual estamos. ¿A qué nivel espiritual estamos? Por eso, hermano, Dios muchas veces, hermano, trata con la iglesia. Trata con los hijos de Dios, trata con sus hijos, para que reaccionemos, hermano, para que despertemos. Por eso nos manda hombres, hermano, que nos estén martillando las verdades y nos estén, hermano, exhortando y nos estén, hermano, diciendo: eso no está bueno, hay que hacer esto, eso está malo, no haga eso, arrepiéntase, no lo haga, hermano. Dios, porque nos ama, nos pone en nuestro camino esa gente, hermano, para que reaccionemos. Dios mío, es cierto, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy pensando? Entonces eso es lo que Dios quiere, hermano. Que si usted no encuentra ejemplos en la iglesia, en la Biblia sí los va a encontrar para imitarlos. Y Pablo dice: imítenme a mí. Os ruego que me imitéis a mí. Entonces, como les digo, si no quiere imitar a nadie en la iglesia, no hay quien, entonces lea del apóstol Pablo. Seguro es que va a tener miles de razones para imitar a este hombre de Dios. ¿Seguro? Y como digo, hay gente sencilla, hay gente que oye en la radio y dice: y ahora la voz del apóstol no sé qué. Dice: ay, dice, mira un apóstol, qué bonito predica un apóstol que sale en la radio, mira qué bonito. Y no ha oído el apóstol que sale a las 4 de la tarde, mira qué bonito predica el apóstol tal. Y no ha oído el apóstol que sale predicando en la mañana a tales horas, no lo ha oído, mira qué bonito predica ese apóstol. Y la gente, hermano, lo que le dicen que es apóstol, y lo que dice que es ministro, hermano, sin, hermano, examinarlo, sin, hermano, sin ponerse, hermano, en serio en las cosas de Dios. Y bueno, si de verdad es apóstol, si de verdad es ministro, entonces vamos a ver si vive como vivió Pablo, como vivieron los ministros del evangelio. Porque eso es lo que leí en ese libro, es la verdad. El evangelio nace espiritual. La iglesia servía por amor. Se congregaban por amor. Compartían el pan juntos con sencillez y alegría de corazón. Se reunían por amor a Cristo. Servían por amor a Cristo. Arriesgaban su vida por amor a Cristo, hermano. Predicaban por amor a Cristo. Pero, hermano, se fue regando el evangelio y entonces, hermano, se fue contaminando de los intereses personales, hermano. Llegó a Grecia y llegó a Roma y llegó a Estados Unidos y se perdió. Se perdió. Y ahora, ¿dónde encontramos, hermano, realmente una iglesia apegada, hermano, a lo que la Biblia enseña? Es difícil. Es difícil. Se nos ha pegado tanto el mundo a la iglesia que en lugar de que la iglesia traiga al mundo a la iglesia, el mundo nos está jalando para donde ellos. ¿Sí? Usted no ha notado, hermano, que hacemos tiempo para cualquier cosa. Usted hace 2 horas para irse al mall, ¿verdad? 2 horas lo mínimo. Usted hace 2 horas para ver televisión, hasta pone la mesita ahí con su desayuno y con su almuerzo y para no levantarme, porque se va a tirar 3 novelas de una vez. Dice: ahí voy a poner aquí para el primer partido, para el segundo partido, para el tercer partido, porque hoy es puro fútbol, hoy sí me voy a dar gusto. Y pasamos ahí, hermanos, 6 horas, 4 horas, 5 horas en la televisión y se nos van de voladita, ¿verdad? Bien voladitas. ¿Sí? Donde vayamos, hermano, si vamos, hermano, a ir a un parque recreativo, dice: hay que llevar almuerzo, desayuno y cena, porque nos vamos a estar todo el día, si no, no tiene chiste, ¿verdad?
Si vamos a ir a este balneario, vamos a ir para broncearnos todo el día. Nada que venirnos temprano. Así que el que no quiera venirse tarde, que no vaya mejor, porque nos vamos a venir hasta que amanezca. ¿Verdad? O a los bailes. ¿A qué iba usted a los bailes? No iba a media hora, ¿verdad? Si en media hora apenas se estaba calentando los talones para ir a bailar. Si eso de bailar era hasta las 4 de la mañana. Hasta que ya sentía que los callos, las ampollas le reventaban, porque ya demasiado baile. ¿Verdad, hermano? ¿Sí o no? Cuando hacíamos nuestras fiestas, nuestras tales fiestas, ¿cuánto dinero gastábamos, hermano? En cerveza, hermano, en basura. ¿Cuánto dinero gastábamos? ¿Cuánto dinero gasta? ¿Cuánto dinero gastan los que tienen niños en equipos de fútbol? ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto gastan las madres, los padres de familia que tienen sus niñas allí como cachiporristas del equipo de fútbol? ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto gasta usted en internet, en cable, en ese su teléfono inteligente que hasta choco y choca la está dejando? ¿Cuánto gastamos? ¿Ah? Hasta fotos nos tomamos, dice, mire, papá, ya tengo un teléfono celular. Mire, papá. Ahí me la saluda al burrito y al caballo. Ya no voy a regresar porque está buena la cosa. Aquí ya tengo, hasta carro tengo. Mira, ahí está el carro. Mira, del año me lo dieron. Mira. Felices porque tienen carrito. Pero cuando decimos de ir a la iglesia, ahí vienen los miles de pretextos, ¿verdad? No, que estamos cansados, no, que mucho calor, no, que mucho frío, no, que aquí, no, que aquí, que no pudimos, que no sé qué, que aquí, que allá, que aquí, que allá, que el cumpleaños, que la quinceañera, que la no sé qué, que la aquí, que la allá, que la aquí, y que aquí por allá, y que por aquí, que por ahí, que por allá. No pudimos, hermano. Ay, me perdona, pero es que fíjese que no puede. Estuvimos tan ocupados y estamos tan ocupados y apúnteme ya que para estos 3 meses venideros no voy a poder venir. Qué vergüenza, hermano. Para gente que dice que ama a Dios por sobre todas las cosas, es una vergüenza. Es una vergüenza. Que digamos que amamos a Cristo y empleemos más tiempo en otras cosas que en Dios. Es una vergüenza. Que nos morimos de la risa viendo la televisión y hasta nos duele. Ay, ya no voy a apagarlo un ratito porque ya no aguanto. Ya no aguanto. Y en la iglesia ni un aleluya ni un amén les podemos sacar. Sonríe, hermana, que Cristo le ama. ¿Cuánto da gloria a Dios? No lo hacemos, hermano. Es una vergüenza. Pero es por eso, porque el diablo nos ha engañado, que aquí en la iglesia no encontramos nada. Como alguien dijo por allá. Dice, ¿y qué hacemos en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de que estamos en la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Imagine, un hijo de Dios decir eso. Es una vergüenza. Porque el que viene con todo el corazón a buscar de Dios, no puede haber alabanza, no puede haber, puede estar debajo del sol, puede estar sin silla, puede estar sin aire acondicionado, pero si viene a buscar de Dios, viene a llenarse y se llena, hermano. Se llena, se fortalece, aprende a confiar en Dios en las buenas y en las malas. Y no está ahí y dice, ay, dicen que va a temblar. Le voy a contar algo en secreto, pero no se lo van a decir a nadie. En cierto lugar, hermano, estaba aconteciendo algo grave. Y entonces, como por esa área viven algunos hermanitos que conocemos, nosotros ahí afligidos, preocupados por eso, llamémosle a los hermanos. Y le llamamos, hermanos, nos han contado que tal y tal cosa está pasando por ahí. ¿Cómo están por ahí, hermanos? Nosotros afligidos, ¿verdad? Y dice, me contestó el hermano, dice, no se preocupe, dice, todo está bien aquí no va a pasar nada. Cuando pase todo esto, ahí yo le comunico. Yo dije, qué confianza. Y después me doy cuenta que me estaba contestando de otro país porque se habían ido por lo que estaba pasando ahí. Qué confianza en Dios, ¿verdad?
que dijeron, va a haber tal cosa, vámonos de aquí antes de que pase algo, vámonos para allá. Qué confianza en Dios, ¿verdad? ¿Cómo se nota que no buscamos de Dios? Que un temblorcito nos hace comernos las uñas. ¿Sí? Cualquier cosita nos aflige porque hemos perdido la confianza en Dios. Porque a donde se viene a agarrar la fuerza de Dios, a la iglesia, es a donde menos venimos. Es a donde menos nos fortalecemos. Porque pensamos que no hay nada ahí, aquí. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, si ustedes andan imitando a los grandes artistas, mejor no, imítenme a mí, dice Pablo. Para que sean buenos cristianos, para que dejen de andar en divisiones y en pleitos unos contra otros. Imítenme a mí. Y van a ver qué rico es tener pruebas y luchas y tribulaciones. Y eso van a ver cómo los llena de gozo cuando vean la mano de Dios en sus necesidades. Por eso los hermanos se afligían. Yo imagino que cuando miran a Pablo contento, dicen, ay Dios mío, a saber qué problema tiene el hermano, porque anda bien feliz. O sea, esa era la seña de que Pablo estaba atravesando tribulaciones, porque hermano andaba cantando feliz. Porque decía, en las tribulaciones sobreabundo de gozo, porque es ahí donde él miraba la mano de Dios. Ahí la miraba. Cuando él era débil, miraba que tenía un Dios fuerte. Cuando se le cerraban las puertas, miraba como Dios abría puerta grande y eficaz. Porque confiaba en Dios, porque confió en Dios, porque supo confiar en Dios. Amén, hermano. Entonces, que no haya excusas. Dejemos las miles de excusas ya. Y comencemos, hermano, a vivir un evangelio que Dios ha querido que vivamos. Ese evangelio que nació en Jerusalén, espiritual. Dejemos de andar con filosofías como los griegos, o de andar, hermano, en política con el evangelio. Pastores, hermanos, líderes evangélicos, de políticos, hermano, metiendo la religión con la política. Eso no sirve. Mucho menos, hermano, hacer negocio del evangelio. Amén, hermanos. ¿A quién quiere imitar usted? ¿A qué artista quiere imitar? ¿Como quién quisiera ser usted de guapo? ¿Como el guapo? El guapo de la película. ¿A qué mujer? ¿Cuál es la mujer ideal para imitar para usted? ¿Ah? La no sé quién. O la no sé quién. O Esther. O Ruth. O esas mujeres que por la fe recibieron sus hijos aún muertos. Que por la fe le creyeron a Dios y Dios les bendijo. A esos hay que imitar. Si no hay nadie en la iglesia, no importa. En la Biblia hay muchos. Hebreos 11 dice, tenemos tan grande nube de testigos. Hay una grande nube de testigos, de hombres y mujeres de fe. Si usted no tiene a quien imitar en esta tierra, ahí busque, que ahí va a encontrar suficientes para imitar. Y dejemos a un lado las excusas ya, por favor, hermanos. Que, hermano, mal se nos mira. Quedamos mal cuando ponemos esas excusas. Amén. 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 Fíjese que no le digo hasta para sacarle los amenes a usted. Diga un amén que se oiga en el cielo. Por lo menos. A ver si no le duele la cabeza. Ay, me dolió la cabeza cuando dije amén. Ya no voy a decir amén. Porque hasta cualquier cosa nos duele cuando nos entregamos con Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Padre bendito, por tu grande amor y misericordia, Señor. Gracias, Padre bueno, por dejarnos estos ejemplos de estos hombres que se consideraban lo último, los postreros, el desecho del mundo, los muertos, los tirados, para levantarnos a nosotros, para darnos vida a nosotros. Gracias por ellos, que podamos imitar la fe de ellos, sus acciones, podamos imitarlas, Padre bueno, en el nombre de Jesús.
para pedirte perdón.